En la tertulia de hoy hablaremos de las inversiones que han hecho nuestros clientes con nosotros este 2024. Además, analizaremos el impacto del alquiler de corta duración sobre el precio de la vivienda en España. También hablaremos sobre el procedimiento de ventanilla única digital. Por último, comentamos acerca de la entrada en vigor de los desahucios express. Hola a todos, bienvenidos a la primera tertulia del inversor de 2025. La tertulia de inversor es una tertulia para aquellas personas que queréis estar informados de lo que está pasando, de la actualidad del sector inmobiliario. Y bueno, yo soy Juan Luis, soy el CEO y fundador de Inversiva y estoy aquí con Rafa, estoy con Marc y estoy con Rubén. Estamos todos, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las navidades? Pues la verdad que muy bien, ¿no? O sea, hemos empezado el año, hemos descansado. La verdad que he pedido disculpas a algunos inversores que me han estado escribiendo y tal. He estado unos días con la familia un poco desconectado, pero recargando pilas y hoy full equipo, ¿no? Ya esta semana tenemos ahí un eventito en la empresa y demás, la verdad que con ganas. Sí, totalmente igual. He descansado, he desconectado. ¿Te han regalado cosas? Me han regalado cosas. Bien. Se han portado bien los reyes. Han sido tranquilas, ¿no? Estas 2 semanas que ha pillado la de antes y esta primera. Sí. Los chats, los WhatsApp, estaba todo muy tranquilo. Creo que todos lo hemos agradecido después de... Ahora luego comentaré un poco los números de este año, pero ha sido un año intenso de mucho crecimiento. ¿No, Rafa? ¿Tú qué tal? Muy bien, la verdad que yo me he ido 2 semanas, que es una de las vacaciones más largas que he tenido en los últimos... Sí, te veo un poco moreno de esquí y tal, ¿verdad? Bueno, y poco, sí. De hecho, diría desconectar, pero es que no soy capaz, sinceramente. O sea, lo comento aquí en la mesa. O sea, yo me voy a un viaje de 5 horas en coche y no soy capaz de poner música solamente. O sea, escucho 3 o 4 canciones y digo, me pongo ya un podcast porque estoy perdiendo el tiempo. O esquiando, evidentemente no, pero si estás en el gimnasio o lo que sea, me gusta mucho más esquiar escuchando un podcast que... Entonces, nunca llego a desconectar del todo, la verdad. Cosa que también me mantiene bien, me mantiene vivo, ¿eh? Porque si me desconecto del todo, igual pierdo hasta la inercia. Sí, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Es un fruto de mis discusiones con mi pareja fundamentalmente, porque somos incapaces de, pues eso, ¿no? De dejar de estar conectado, de leer, Pero bueno, creo que bueno. Sí. Si desconectas del todo es, creo, que o estás muy quemado con algo que pasa últimamente que necesitas ni pensar en ello, o que realmente igual tampoco te encanta, ¿no? Y como esto siempre lo decimos, además de ser un trabajo, es casi un hobby porque nos gusta mucho, es inevitable que tengas pensamientos cada día de, oye, ostras, ¿y esto qué estará pasando? Ostras, ¿y este inversor? Y es inevitable. Y al revés, como tienes más tiempo, ¿no? Incluso aprovechas para esos podcasts, esos libros, esas cosas que tienes ahí pendientes para meterles mano. Qué guay. Oye, el próximo día traeremos qué podcast vemos cada uno. ¿Os parece? Algunos serán de inmobiliarios, otros no. Sé que antes hemos comentado algún capítulo que hemos visto varios que algunos quieren ver. O sea que lo comentaremos. Sí. Oye, pues no habrá pasado mucho estas 2 semanas de temas, ¿no? Porque descansa todo el mundo, parece ser. Pero bueno, algo ha pasado, ¿no? Algo hemos traído para que puedan aprender nuestros oyentes. Sí, alguna cosilla yo en mi caso pues vengo observando que la gente va preguntando, nosotros lo vamos hablando, alguna cosa, alguna novedad a nivel político, ¿no? A nivel control, ¿no? Porque cada vez más control parece que tenemos, y es el procedimiento de ventana única digital, la ventanilla única digital, que básicamente, o sea, no voy a entrar en mucho detalle, pero para que la gente sepa lo que está ocurriendo, básicamente el gobierno lo que pretende es controlar todos los alquileres temporales, ¿de acuerdo? Corta estancia, ya sea estudiantes, sea vacacional. El objetivo es tener control sobre este tipo de alquileres que hay, sobre todo en las grandes ciudades. El objetivo que discierne de esta temática es intentar conseguir que aumente el alquiler de larga duración, ¿vale? ¿Cómo van haciendo esto? ¿No? Esto es un poco ya conclusiones que yo voy sacando creo que es un proyecto de ley, creo que es lo que está redactado. Sí. Empezó el 2 de enero de 2025 y básicamente es poco poner trabas a ese alquiler temporal, ¿no? Dificultarlo un poco. ¿Cómo? Pues a nivel administrativo. Ahora pues hay que hacer un procedimiento, tienes que presentarlo anualmente, te dan un código de registro, tienes que dar una serie de datos importantes de la vivienda, bueno, te complican un poco más, oye, que anualmente tienes que ir alimentando en este caso, pues a la ventanilla única digital, que es el procedimiento que van a estar haciendo. Entonces eso, de alguna manera, puede pretender que alguien que no quiera complicarse diga, mira,
lo saco a larga duración, no me complico, que es un poco lo que pretenden. Mayor regulación. Sí, bueno, y yo creo que quieren tener los datos para luego trabajar con ellos y ver realidades. Es. Lo que me sorprende tanto es que con los datos que tienen actualmente, que todo indica que no sirve para nada todo esto, Eso es. sigan poniendo... O sea, la conclusión de todo esto, después Claro. de comentar, es que efectivamente, personalmente, ¿no? Y un poco lo que nos gusta hablar y que yo creo que no va a ningún lado. Creo que es una medida política porque hay mucha presión social, ¿no? Sobre la falta de vivienda, la escasez de alquiler de la población, los precios y demás, pero la realidad es que es un mercado necesario. Es decir, el alquiler de habitaciones, que nosotros trabajamos en nuestra modalidad Rubin, no es que sea un problema, es que es una solución a una necesidad latente. O sea, es que si eliminamos las habitaciones, uno, creo que incurriría en la economía sumergida, de oye, la trampa de. Porque es que al final no hay otra, porque no habría suficiente alquiler. Sería lo típico de oye, te lo alquilo a ti y tú se lo alquilas a los 2-3, que es un poco lo que. Y bueno, y básicamente es esto. O sea, no quiero extenderme demasiado. Este es el mecanismo que desde el 2 de enero está en marcha. La realidad es que yo creo que mucha gente ni se ha enterado, ni lo va a hacer, ni demás. Pero un mecanismo de regulación para intentar tener control sobre este tipo de alquileres. Pero lo dijeron con la boca grande, generó un poco de ruido, pero no se ha vuelto a hablar prácticamente desde que lo dijeron. Entonces, no sé, veremos qué tal, pero dudo mucho de su efectividad y su puesta a punto. Yo la realidad... Si las instituciones no hacen fuerza, obviamente el mercado voluntariamente no lo va a hacer, ¿no? Siempre cuando ponen una regulación siempre hablan de las multas, de las sanciones, y aquí... Ni siquiera está... El borrador que hay ni siquiera está estipulado. Por eso la digo, realidad es que... Y siguiendo un poco la lógica, o sea, nosotros en Valencia, ahora mismo estamos en Valencia, ¿cuántas viviendas por habitaciones podemos tener aquí? O en Madrid, o en tal. O sea, si cada persona tiene que volcar toda la información en un mecanismo anualmente, o sea, es que es una vez al año. O sea, esto es un auténtico... Pero yo, por ejemplo, de la sanción no sabía que no estaban, o sea, sabía que no lo habían dicho públicamente y es porque no está. ¿Qué sentido tiene? O sea, seguramente sea nulo. O sea, tú no puedes poner un proyecto de ley, una regulación y no decir qué pasa si no la cumples. ¿Qué vas a venir luego a ponerme la sanción que te dé la gana? ¿Vas a ponerme 10.000 euros cuando no lo pone? Claro, ya digo, yo lo complicado. Que pretende esto es un poco de buscar que aquellos que digan, oye, no me quiero complicarlo, pues digan, me salgo. Pero ¿qué pasa? Total, es un poco de miedo. Que esto, claro, a la gente precisamente este tipo de alquiler, aparte que es necesario y puede sacarle algo más de rentabilidad, depende de qué sitio. Claro, jurídicamente te beneficia mucho, que es un poco nuestra modalidad rooming. Lo que mucha gente viene a nosotros, entre otros motivos, es porque jurídicamente, por el tema de ocupación, estamos mucho más protegidos. No nos estamos basando en la ley de arrendamientos urbanos, sino en el Código Civil. Entonces, claro, ¿hasta qué punto la gente no va a estar dispuesta? O sea, otra de las conclusiones es que creo que no va a hacer nada, porque la gente va a seguir con la misma dinámica y no van salvo que... O sea, el problema al alquiler de la regulación no es este. Correcto. O sea, quizá piensan que es por la rentabilidad, pero realmente es por la seguridad jurídica. Entonces, mientras no cambien realmente bajo qué ley afecta al alquiler por habitaciones, es posible que no tenga ningún efecto esta medida. Es más disusorio, ¿no? Al final quieren hacer un efecto disusorio. Hay un problema y tienen que ir poniéndoles pues trapos calientes al final, si no... Además, es que tocan... El tema de la ocupación es un tema que notablemente preocupa en casi todos los foros que vemos de inversión inmobiliaria o gente un poquito más que se inicia y demás. Es el mayor miedo que tienen, que no hay que por qué tenerle miedo. O sea, Rafa tiene un montón de alquileres tradicionales y no tiene por qué pasar nada. Luego tenemos medidas para poder paliarlo, seguros de impagos y demás. Pero que es verdad que la ley, el Código Civil, que se basa en el alquiler de habitaciones, el alquiler de temporada es mucho más protector. Sí, de hecho, bueno, con el tema de la ocupación, quería volver a traer, ya que lo hemos comentado que sí, que no, que tal. Pero antes de lo que sacas, Rubén, mientras hablabais, pensaba, porque hablabas de nuestros datos, ¿no? Imaginad que cada inquilino nuestro, en la modalidad Rubin, tuviera que tener un piso para él, ¿no? Con el problema que ya hay. Ahora mismo creo que tenemos unos 250, 300 pisos por habitaciones por toda España, que son unos 1.000 inquilinos aproximadamente. Un poco más de 1.000 inquilinos. Imaginad que en vez de ser 300 pisos para servir a 1.000 personas, 1.100, 1.200, serían 1.200 pisos los que harían falta para servir a la misma cantidad de gente. La gente viviría en la calle. O sea, es que no... Es decir, si hay un problema ya ahora mismo que estamos uniendo a la gente para que viva en piso, en una única referencia catastral, imagina si tuvieras que darle una referencia catastral a cada uno de forma obligatoria. O sea, sería un caos brutal. Sí, yo puedo entender que oye, aquellos propietarios que tengan
pues un cuchitril, ¿no? De habitaciones de 3 metros y pretendan tener, pues yo puedo entender que esto esté regulado totalmente, que no es nuestro caso, pero o sea, tener un inmueble, en nuestro caso tenemos unas condiciones estándar bastante altas con respecto a lo que hay en el mercado. Pero bueno, no digo que sea tanto, pero oye, una habitación hoy en día en una buena zona de Valencia, de Madrid, de Valladolid, de lo que sea, ostras, es algo que es necesario. O sea, es que no es que queramos lucrarnos, evidentemente tiene un beneficio y para eso somos inversores, pero que estamos solucionando un problema real. Y que tiene mucho sentido para cierta tipología de inquilino. Yo, por ejemplo, he vivido muchos años de alquiler por habitaciones cuando era estudiante o al principio de trabajar y me lo pasaba fenomenal. Y conoces a mucho tipo de gente y creo que es hasta positivo el convivir con gente durante un tiempo. A mí me parece fenomenal. Y necesario. Cuando te vas fuera, tú te fuiste a Madrid, no conoces a nadie. Es una situación genial de conocer gente como tú, de tu edad, mismos gustos. Es una situación indirecta para conocer gente, porque si vives solo, pues ya tienes que forzarte a, oye, te apuntas a baile o te vas a clases de inglés o lo que sea, pero así conoces gente. Y luego económicamente es imbatible en comparación a un piso, o sea, reduces gastos lo mires por donde lo mires, incluso suministros, coste de limpieza, si tienes que tener una persona que te limpie en casa, lo divides entre 4, o sea, yo lo veo muy positivo. Es cierto que llegados a un punto en la vida que quizá hay ciertos perfiles en los cuales ya sí que caen a este tipo de tipología de alquiler por necesidad. Y es donde hay que verlo, pero creo que hay una parte que cumple un gran deber. Pero ahí lo que hay que trabajar quizá pues es en que esta gente, o sea, que estas personas que tengan opción a estar mejor. Efectivamente. No, o sea, al final es un poco ir dando Trabajar palos de ciegos. desde otro enfoque, ¿no? El mismo problema, pero de un enfoque Desde distinto. un enfoque diferente, claro. Pero bueno. No, y además que el alquiler de temporada, o sea, hay mucha gente que está haciendo un máster, está cursando estudios. Es que yo si tengo que irme a Madrid 4 meses a hacer un curso de lo que sea, es que yo necesito 4 meses. Yo no necesito firmar 5 años. Así es. Si necesito firmar 4 meses, que es lo que necesito. Si eso me implica un coste, bueno, pues es lo que es, ¿no? Es como cuando uno va a un hotel. Pues si vas de una noche, pues chico, pues una noche, ¿no? Y trabajadores desplazados, es que hay muchos casos. Y sobre todo en las grandes capitales, ¿dónde estamos? Claro. O sea, que no estamos en... Nos choca porque es nuevo, ¿no? Pero a mí me encantó, y no se olvidará nunca el ejemplo que dio Rafa de Friends, ¿no? Cómo conocía vuestra madre. Son series de hace 25 años y la gente compartía piso, pero había parejas que vivían en un piso compartido. Hace 25 años. Claro, aquí vamos, como siempre, tarde y ahora nos choca porque pues lo hemos visto, lo hemos vivido, nos han contado nuestros padres que la vivienda, una vivienda para ti, de propiedad, y ahora nos choca porque nos han contado una película y nos encontramos otra. Pero... Porque culturalmente quizá también somos más familiares, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, con el tema anglo, ¿no? De Nueva York, en este caso Friends, o incluso de Londres, ¿no? Y tal, nosotros somos mucho más familiares, o sea, es más difícil, ¿no? Pero porque se movían más. Ellos no eran de allí, ¿sabes? No se independizaban en su ciudad a un piso compartido. No está claro allí, eran de fuera, entonces, claro, cuando te vas de fuera, por muy familiar que seas, si yo no tengo casa en Madrid, que no la tengo, pues tengo que compartir piso, ¿no? Si adaptamos el modelo de compra online por Amazon y llevar un iPhone 16 y estar en Instagram, que eso es todo anglosajón, hay que adaptar. O sea, quiero decir, no puedes coger unas cosas y otras cosas, no. El mundo se globaliza, se unifica. Sí, hay cosas que cuestan más culturalmente que otras. Eso es. Pero bueno. Cuando ahora, me gustaría que hablaras, Rubén, de lo que vas a comentar, porque yo voy a unificar los dos temas. Yo voy a hablar un poco del impacto del alquiler de corta estancia en el valor de la vivienda. Vale, pues comento yo y recoges tú. Nada, era un poco lo que quería traer, ¿no? Es como habíamos dicho que entraba la ley de desahucios rápidos, express y tal. Luego dijimos que no, que parecía que iba atrás y tal. Pues bueno, parece ser que sí que va adelante. El 3 de enero se publicó en el BOE y a partir del 3 de abril ya se podrá coger la gente que tenga este problema a esta medida express, ¿no? Y un poco lo que quería comentar es rápidamente cómo va a funcionar, ¿vale? Un poco por plazos y por tal, que me ha parecido bastante interesante. Entonces, ¿cómo se realizará, ¿no? ¿Qué pasos? Primero presentar la demanda, obviamente, ¿no? En la persona que le hayan ocupado el piso, tal. Pues, explica si quieres cuál es la casuística, porque dentro de ocupación, como hay varias ocupaciones. Bueno, correcto. Solo afectará, es importante esto, solo afectará a las personas, o sea, las ocupaciones de allanamiento de morada o usurpación de la vivienda. Quiero decir, no se ocupará de lo que es los inquiocupas, ¿no? Que llamábamos... O sea, gente que está en la casa que no tiene ningún tipo de contrato. Exacto. O sea, que ha entrado allí sin firmar nada y tal. Patada a la puerta y entra. Exacto, más que se conoce como eso. Sí, total. Luego, ¿cómo se realizará? ¿No? Pues presentación de la demanda, ¿no? Presentación en el juzgado de primera instancia, pues como cualquier otra, ¿no? Y necesitas un abogado y un procurador, ¿vale? Me parece importante. No podrás hacerlo tú de tu propia cuenta, ¿no? Necesitarás esto. Luego, admisión de la demanda. Un mes después de la admisión de la demanda, el juzgado le mandará un auto a
a los ocupantes, ¿vale? Que tendrán 5 días para demostrar de alguna forma que el piso es suyo, ¿no? Con algún documento legal, ¿no? Si no mandan ningún documento legal, pues lo que tendrá que hacer, bueno, el procurador, esto también me ha parecido interesante, el procurador podrá, para agilizarlo, darlo él mismo. No tendrá que esperar al funcionario, no tendrá que esperar que llegue la casa, sino que podrá llevarlo él mismo, que me parece pues bastante importante esto, que se puede perder por el camino y demora y demás, pues bueno, al final esta persona que está como más de tu lado puede ir y entregar lo que es la notificación, ¿no? Luego, lo que es el lanzamiento, si en esos 5 días no ha entregado este documento válido, el juez dictará el auto y el plazo del desalojo, ¿vale? Por lo cual, es verdad que no van a ser en 15 días, seguramente. No será pero un express todo esto. Exacto, pero bueno, al final estábamos hablando de que estaba por encima, o sea, en la media está en 24 meses. O sea, cuando pasaba esto, la media para aquí era en 24 meses y en algunas comunidades como Murcia y alguna más, estaba por encima de esta fecha. O sea, es que claro, que sean 2 meses es bastante menos. Claro, de dónde vienes a dónde vas. Positivo, desde luego, es. Lo que pasa que al final es lo que decimos, que mucha gente, el miedo, este es un miedo, evidentemente, que si la casa está vacía mientras, bueno, pues que me la ocupen es un problema. Pero también es un problema que tengas los inquilinos y llegues, estés esperando el 1 al 5 del mes y no entra ninguna transferencia, tal. Esperando. Un problema. Y entonces, claro, ese es un problema que aquí no toca. Aquí no. A mí me plantea 2 cosas. O sea, estamos empujando a los ocupas que entren antes de abril, ¿no? Porque entiendo que si es tan urgente es esto, ¿por qué lo ahí ya no te sé decir si ahora... Ocupar ahora que tenéis 3 meses, en fin. Y luego, por otro lado... ¿Alguno te saca un short de esto? No, por Dios. Por Dios, no saques esto. Va a salir en sindicato de inquilinos. Ocupada hasta el 2 de abril que tenéis tiempo, luego ya se complica. Se lo cortan y parece del otro bando, ¿eh? Totalmente, ¿eh? O sea, y os pregunto a los 3, ¿a quién creéis que beneficia esta ley? Yo creo que a fondos, ¿no? O a grandes tenedores, ¿no? Gente que tenga... O gente que quiera vender, ¿no? No sé. Gente que tiene viviendas vacías. Os estáis dando cuenta que os está costando, ¿eh? Os está costando. O sea, lo normal sería que una ley así sería, o sea, a todo el mundo, ¿no? A la gente, a mí, a mi vecina. Es verdad que a todo el mundo, porque tú te puedes llegar a casa y puedes tener tu piso ocupado. Quiero decir que eso ha pasado. A ver, eso es algo súper residual y muy de España Directo cuando decían, ¿no? Que era que salía eso y tal. Pero que esas cosas no suelen ocurrir, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final puede beneficiar a todo el mundo. Lo normal es que a quien más vaya a beneficiar va a ser pues a los pisos que son más ocupados, que son los que tienen más vivienda, ¿no? Tipo fondos de inversión, bancos, ¿no? Todo esto, que es como hemos hecho como una creencia popular de que si ocupas un piso de este tipo es como que es menos delito, ¿no? Es como, ocúpalo que este banco, no pasa nada. O no, es que es de un fondo. Habéis llegado a la conclusión, ¿no? A fondos, claramente, ¿no? Gente grandes tenedores que tienen muchos pisos vacíos, porque conocemos a pocos tenedores que sean personas jurídicas o físicas, que no sean grandes fondos, que tengan los pisos vacíos. Normalmente los tienes y los alquilas. Sí, más hoy en día. Saca rendimiento, efectivamente. Entonces, esta ley va a beneficiar a fondos. A beneficiar a Sareb, que es parte público, ¿no? O sea, más o menos han hecho una ley para... Sareb tiene 51% que es del Estado, entonces han dicho, oye, que no nos ocupen... Como la deuda pública y todo esto. Eres el que parte, ¿sabes? El que parte y reparte, entonces te generas las leyes para que... Ya. Es sorprendente, pero quiero decir, lo normal es que, teniendo en cuenta el gobierno que tenemos actualmente, se supone que se van a hacer legislaciones más socialistas, sociales, ¿no? Pero en este caso impacta cero en el problema de vivienda que tenemos. De hecho, me viene muy bien porque yo traigo datos respecto a en qué influyen en el precio los alquileres de corta duración con el precio de la vivienda actual. ¿Corta duración 0,30 o 0,1 año? Corta duración es desde un día hasta 11 meses. Digamos. Corta y media. Claro, que la gente cree o se ha alimentado en redes y tal que el mal endémico de la vivienda es la corta estancia, ¿no? Que está sacando viviendas del mercado y que mala gente, ¿no? De hecho, acabas de hablar tú de este tema, que encima están poniendo más trabas todavía los que están legales, ¿eh? Yo no hablo de los ilegales. Cuando os diga el dato vais a alucinar. Yo mismo me quedé alucinado de lo que impacta. ¿Sabéis qué porcentaje de viviendas de corta duración hay en España? ¿Sobre el 100%? El 1,3%. ¿Y sabéis el que está destinado, o sea, qué cantidad está destinada al alquiler turístico, plenamente turístico? El 0,5%. ¿Por qué digo esto? Porque del 1,3 hay muchas viviendas que las utilizas como segunda residencia. Tú, por ejemplo, Rubén, tienes una vivienda en Denia que tú la usas como segunda residencia y cuando tú no estás la alquilas. Pues
solamente el 0,5% están destinadas únicamente a la explotación turística, únicamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que normalmente en el 1,3% de las viviendas de corta duración, el 0,8% se encuentran en lugares de costa o de segunda residencia o de montaña, que no son lugares donde se necesita la vivienda. Sí. Entonces, probablemente de ese 0,5%, que son alquileres de corta duración intensivos, ni siquiera la mitad estarán ahí. Pero bueno, pongamos que la mitad están en grandes ciudades, ¿sabes? entonces, no sé si estoy explicándome Sí, todo sí, bien. que el impacto real es nada. O sea, Intentando bajando los números, creo que hay como 24, 25, 26 millones de viviendas en España. Entonces, si lo bajamos a números, un 10% serían 2,5 millones, Sí, un 1% 250.000. Sí, que al final las un cero y medidas medio serían políticas, ¿no? Que ahora lo 125.000. más quizá conocido sea en Barcelona, ¿no? Que han regularizado, de hecho creo que tenían 5 años para eliminar, no sé si era todo el alquiler turístico, creo que era todo el alquiler. de hecho, mira, es que parece que lo habíamos, te lo prometo. Mira, en que, España hay 26.600.000 viviendas. pues el 0,25% es 130.000 viviendas. más o menos. A ver, perdona que... 1% es 260.000, quitándole 2 ceros, ¿Cuántos millones hemos dicho? 26. 26,6 millones. Por el 0,25%. Y 65.000 viviendas son las que realmente hay. 35.000. 65 65.000. aproximadamente. Y ahí estaría la segunda derivada, que ya si te pones es como esas viviendas que están en uso turístico en las grandes ciudades, el empleo que generan. No, hay otra cosa que a mí me toca Claro. un poco más la moral, El que empleo es... y la economía, ¿no? Que generan, porque si no hay hoteles, Es decir, o sea, si hay demanda de ese turismo. Claro, yo ahí es un razonamiento que he hecho yo es al respecto, es el siguiente. ¿Una persona de a pie puede acceder a comprarse un hotel? No. Rebobino un poco más. El PIB de España es el 12% del PIB de español proviene del turismo. ¿Vale? O sea que es una fuente importantísima de empleo y de economía. Yo creo que ha sido pico. Vale, entonces, ¿cómo siendo una persona pues, física, nosotros, ¿no? ¿Cómo puedes acceder a enriquecerte con eso? A hacer tu vida o ejercer un empleo o trabajar y enriquecerte sobre esta... ¿De qué manera tienes? Total. Un hotel no puedes. No, pero Tienes que montar un restaurante, mucho dinero. Joder, pues la manera más sencilla es tener una vivienda y alquilarla por turístico. Total. Si tú quieres Eso es mucho más Si accesible. tú quieres jugar, Esa liga. si quieres jugar la mejor baza que tiene España, nosotros no somos punteros en tecnología, no somos punteros en, o sea, somos punteros en sol y en Es la buen realidad, clima sí, y, los datos lo dicen. o sea, quiero decir, si quieres jugar eso es así, con uso turístico. O sea, porque ese fue mi razonamiento para Bueno, tú para mismo llegar eres a donde inversor, llegué. claro. Bueno, todos aquí somos inversores Sí. en turístico, ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos comprar un hotel, pero sí que puedo comprar un piso. Entonces, joder, Claro. soy parte quiero parte del Claro, pastel, quiero ¿no? parte, Como, ¿no? como, Sí. como, ¿no? Como Pero ciudadano español. Me encanta la reflexión que ha hecho Rubén, ¿eh? Para ver cuánta riqueza genera Claro. estas viviendas o cuánto apoyan a generar riqueza. Pero bueno, ya sabemos que la riqueza es un 12% Claro. del PIB español. Pero quizá esa parte no interesa, ¿no? De decirla. Porque aquí lo que. Un poco la presión que hacen es. Todo redunda a que haya vivienda para larga duración, ¿no? Para que haya casas para todos. Que la realidad es que con Es estos complicado datos. porque sin datos, conceptualmente, tiene sentido. Claro, tiene sentido. Y cada casa que tienen ellos no la tengo Claro, yo. Claro, y te Pero convenzo, pero la realidad es que cuando uno analiza. ¿Este informe de quién es? ¿Quién ha hecho.? Esto es un informe que le hace Price, que nos lo ha mandado Price, que es nuestro... Trabajamos con ellos. Se lo hizo Airbnb el año anterior. Pero eso siempre por la mentalidad que tenemos de creernos que es todo un juego de suma cero, ¿no? Y por ejemplo, en la economía no siempre y mayoritariamente casi nunca o pocas veces es un juego de suma cero, ¿no? Que no tiene por qué lo que tú ganas me lo estás quitando a mí necesariamente, ¿no? O a quien sea. Es que si te pones a verlo, o sea, si te sacas de contexto, sacas del big picture y empiezas a ver los datos, parece un plan. Dices, ostras. Dice, a ver, me estás quitando las licencias de los apartamentos turísticos. Que el único beneficiario de eso es las cadenas hoteleras. No, pero claro, dice, me las estás quitando. Siempre es al lobbies, siempre, o sea, esto se mueve por... Claro, pero eso, me las estás quitando. Leo que hay un 18% de demanda que no se puede llegar a aterrizar sobre los hoteles porque no hay suficientes hoteles. Y el lobby hotel, en fin. Me sacas una ley que dice que hace desocupaciones express de 2 meses y tal, teniendo en cuenta que el gran problema de la vivienda en España es que hay 14,4% de viviendas vacías en España. En lugares donde sí que impactan, ¿eh? O sea, De gente que tiene miedo, que mucha gente le pasa que tiene miedo a alquilarla precisamente por. Mira, os doy un dato. Por esto. En Madrid, dentro de la M30, hay 97.000 viviendas vacías y solamente hay 15.000 viviendas de alquiler de corta duración. O sea, Fíjate. ¿qué creéis que va a impactar más? ¿Esas 97.000 viviendas que están vacías o esas 15.000 viviendas por Airbnb? Evidentemente. Y lo que me estás haciendo es que haya gente que ahora no tenga tanto miedo de tener una vivienda vacía. A mí no me daría tanto miedo porque digo, hombre,
si me entra un ocupa, en 2 meses me la echan. O sea, para mí estás promoviendo que la gente tenga viviendas vacías. Ya. No estás promoviendo que las Sí, alquiles. porque si la alquilas y se Pero tiene se que te ocupar, convierte en un ahí sí que ocupa, estás Tienes un problema fastidiado. muy... Efectivamente. Y ese es el miedo genérico que todo el mundo dice que aquí la solución, o creo, vamos, no hace falta ser muy listo, bueno, muy listo, no lo sé. La solución es aumentar la oferta. O sea, no es Eso es controlar evidente. el mercado, es Es aumentar evidente. la oferta. Es Evidentemente evidente. no es tan sencillo Pero- como de... Es que ante el tal. argumento de Rafa yo entiendo el punto que pueden decir de, hombre, pero ¿para qué se tener una vivienda vacía si la podéis alquilar y ganar dinero? Ya, pero hay que entender que hay gente que por suerte el dinero no le necesitan y lo que Claro. más valora es no tener dolores de cabeza. Entonces hay gente que si se lo pones encima un poco difícil y no les hace falta, no lo van a alquilar sabiendo que es susceptible a, ¿no? ¿Creéis que este 14,4% de gente que tiene estas viviendas, o sea, el 14,4% de las viviendas que están vacías en España, estos propietarios, creéis que con esta legislación los vas a incentivar a que la alquilen? Al revés, van a estar mucho más tranquilos. Claro. Además, en contraposición de esta medida, ¿no? Han aprobado la moratoria de 1 año más del tema de tirar a los inquilinos. Han vuelto a aprobarlo. Sí. Han prorrogado 1 año más. Es sorprendente, o sea, es que dices, empiezas a estudiar Esa los igual le datos y preocupa dices, un poco hay más. un plan detrás de esto, o sea, que no puedes hacerlo todo mal. Entonces, Y en paralelo la vivienda subiendo, o sea, haciendo Sí. más difícil acceder a ella, tal. Entonces, claro, los ITPs no los bajan, ¿no? La vivienda sube, pero el 10% aquí en Valencia se mantiene, ¿no? No tiene pinta. De hecho, ahora sacaré los datos porque en paralelo, bueno, lo que dice el estudio es no impacta en el precio de la vivienda, los Airbnb, dicho así para que todo el mundo lo entienda, pero sí que te voy a decir lo que impacta. Y ahora os los leeré porque es que es muy evidente. Entonces, si lo lees es muy evidente. Pero bueno, ya por terminar este tema, quiero que veáis los alquileres que están por Airbnb. Voy a dar los porcentajes para que veáis cómo se distribuyen. Mira, las residencias principales de cada individuo, el 11% de los Airbnb del mercado son residencias principales. ¿Qué quiere decir? Que alquilas una habitación o que cuando te vas de viaje o estás fuera alquilas tu piso, ¿vale? El 52% de los alquileres a corto plazo son ocasionalmente alquilados, o sea, tu segunda residencia que tienes en la playa o en la montaña. Y solamente el 37% son inversores que han comprado una vivienda y la destinan al alquiler turístico. O sea, para que entendáis que la gente que tiene alquileres en Airbnb no son monstruos, ni son especuladores, ni para que veáis que el gran porcentaje, casi el 70%, son personas que tienen su vivienda y que el tiempo que no la están usando pues quieren sacar unos ingresos extra. Yo creo que tienen casi miedo a que les entren a ocupar. Sí, Porque pues sí, cuando muchísima gente. hablamos con gente, mucha gente tiene miedo en verano, o sea, en invierno dejar sus viviendas vacías porque luego no saben qué se encontrarán a la vuelta. Y a veces lo alquilan solo para que se vea que hay movimiento, aunque lo alquiles de vez en cuando. Pero bueno, todos sabemos las tácticas estas del papelito, del pegamento en la cerradura, pues al final son formas de ver si una vivienda está ocupada o no está ocupada. Solo con que entres una vez cada 2 semanas, una vez al mes, ya generas esa sensación de movimiento que al que esté vigilando ya le va a dar un poco más de miedo Yo entrar. tenía ¿no? un amigo que trabajaba en una empresa de estas que ponen alarmas en las viviendas y tal. Y con el tema de... bueno, ya hace tiempo que está en auge esta de la ocupación y demás, vamos, se forraron. O sea, tenían una cantidad de brutal, ¿eh? No sé si cobraban 50, 80 euros al mes y tenían Bueno, de hecho, hay en algunas ¿Tú lo hipotecas. tienes? No, hay algunas hipotecas que te lo ponen como tal. Sí. Te lo bonifican. Pues es que el miedo es tan bestia que yo lo entiendo, ¿eh? O sea, que evidentemente o sea, que es casi obligatorio. Yo tampoco lo haría sin un seguro de impagos, pese a lo que sea, ¿no? Bueno, también depende del inquilino que tenga, ¿no? Ahora, nosotros en nuestra modalidad living, a lo mejor puede estar en el centro de Málaga y muchas veces me pregunta, digo, mira, vamos a ver qué inquilino encontramos. Y digo, bueno, imagínate que es un médico del hospital en Madrid, del Gómez Ulla, o de tal, digo, es un buen inquilino. Igual haces el balance y dices, bueno, pues igual no lo contrato. O igual sí, ¿no? Tú eres libre de hacer lo que quieras. Pero también un poco depende del inquilino que vayas a tener y sobre todo muchas veces lo hablamos donde la ciudad donde estamos y los tickets de alquiler que solemos tener generalmente va a ser un buen inquilino. Entonces el potencial de inqui ocupa se reduce. Pero bueno, que el miedo siempre está y desde luego no sé por qué hemos hablado de ocupas, pero, No, pero bueno, posibilidad real. Sí, o sea, lo que quería sacar era, después de hablar de que el alquiler de corta duración no influye en el precio, que la ocupación no influye en el precio, Price sacó un modelo econométrico donde ha aterrizado todos los datos del INE para ver en qué sí influye. la ocupación sí influye en el precio desde el punto de vista que ese miedo está sacando del mercado un montón de viviendas. Ahora veréis
que es más eco lo que hacen o sea, es más eco social y más eco en los medios de comunicación que la realidad, ¿no? Y lo utilizan mucho para ganar votos. No quiero hablar mucho de política porque no me interesa nada, pero bueno. Entonces, habla del modelo económico que ha sacado Price, ¿no? Bueno, explica un poco cómo lo ha hecho, pero por reducir, ¿no? ¿Qué datos han utilizado? En la variable de la demanda han cogido los ingresos netos del hogar, formación neta de hogares, porcentaje de compradores internacionales, movimientos demográficos y tipos de interés hipotecarios. Y por la parte de la oferta, costes de construcción, actividad de los Airbnb y unidades de viviendas terminadas. Y en base a todos estos datos han sacado el siguiente porcentaje, ¿no? Dice, y de hecho es gracioso, los han juntado todos, ¿eh? No han quitado oferta y demanda, sino los han unido todos y ves que toda la parte que más pesa es la parte de la oferta y lo que menos pesa es la parte de la demanda. Mira, según este modelo, las fluctuaciones recientes de los precios de la vivienda se atribuyen en gran medida a factores de demanda. Creo que lo he dicho al revés, ¿verdad? Perdón, sí. Pues lo gracioso es que te das cuenta que todo lo que pesa es la variable de la oferta, no de la demanda. El 39,7% de los factores clave es movimientos demográficos. El 25,7% es de la formación neta de hogares. El 24,4% es del porcentaje de compradores internacionales, o sea, gente que viene fuera y compra vivienda. Y ahora hay una bajada importantísima y dice el 6,3% por los costes de construcción, el 1,9% por los tipos de interés hipotecarios y el 0,3% por la actividad de los Airbnb. O sea, eso es lo que influye en el precio de la vivienda. Si os fijáis es movimientos demográficos, ¿qué es lo que pasa? Pues la España vaciada va directamente a las grandes ciudades, Madrid, Barcelona. Y la inmigración. Y la inmigración. O sea, es muy fuerte cuando ves el gráfico, el golpe que sube hace un año, un par de años. Es increíble. En 2009 que se fueron todos, o muchos de los que había, ahora volvieron mucha gente. Sí, iba a hablar de eso, efectivamente, la inmigración. Luego, formación neta de hogares, lo que ha dicho Juanlo, que además son casi todos de una o dos personas y no existen ese tipo de viviendas. Y el 24,4% es compradores internacionales, gente que viene de fuera. Y normalmente este tipo de gente, excepto Madrid, algunas ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, casi todos compran en la costa. O sea que tampoco es que influya tanto en ciertas zonas. Simplemente hay lugares como Málaga o Marbella que están imposibles de tocar. O a ciertos puntos de Madrid. Hay ciertos barrios que... Sí, también. Little Caracas, que es barrio Salamanca. Bueno, pero tampoco son barrios donde la gente en general piensa que quiere comprar su primera vivienda, ¿sabes? Tal cual, es que es literalmente. O sea, si está pensando en eso, quizá no hay que bajarse un poquito. Correcto. O sea, no, de hay hecho, que empezar por las afueras. Siguiendo el dato, a ver si lo localizo, Juanlu, porque viene fenomenal. Han bajado donde hay... Es que es increíble este dato, ¿eh? Es donde hay más demanda para vivir. Normalmente tú dirías Madrid o Barcelona o Valencia, ¿no? Pues no es así. No, el Getafe, Leganés, donde más las periferias. Donde más demanda hay es en municipios medianos, que es entre 20.000 y 100.000 habitantes. Claro, pero donde es más asequible la... Es que sí, directamente, claro, si me voy a... Torrent salía hace poco como en el top 10, seguro, y me atrevería a decir más... sí, Torrent a ver, es que la lógica dentro de Valencia. No, pero bueno, está entre 20 y 100, ¿no? Sí. La lógica es relativamente clara. Dice, yo vivo en Madrid. Dice, muy bien, quiero vivir en Calle Serrano. Bueno, pues estaría bien, pero directamente ni lo miro. No, pues me vas a pedir por un alquiler, yo qué sé, 3.000, 2.500, depende de lo que sea. Entonces directamente me voy a ir a buscar las periferias. Porque es la única manera de donde está el núcleo de población que necesita, va a buscar ese tipo de alquileres que pueda optar, que el otro ni siquiera voy a poder. Sí. De hecho, mira, dice el crecimiento poblacional por tamaño municipal desde 2015 hasta 2023, dice lo siguiente. Empezó por los más grandes, por las metrópolis. Ha subido 300.000 habitantes de media, ¿vale? En los grandes municipios ha subido 270.000. En los municipios medianos 620.000. Y en los pequeños municipios 200.000, 210.000. Os digo un poco, municipios metropolitanos es más de 500.000 de habitantes, grandes municipios entre 100.000 y 500.000, los medianos entre 20.000 y 100.000 y los pequeños menos de 20.000. O sea, lo que te das dando cuenta, lo que ves es que la gente, lo que tú has dicho, Marc, va a vivir a zonas bien conectadas, periféricas, cómodas y hasta 100.000 habitantes. O sea, no... Lo tienes que casar también con sueldos medios, tal, o sea, quiero decir que al final... Es donde se puede, Y gracias a Dios vivimos, la mayoría de ciudades están muy bien conectadas. Claro. Transporte público, hay buses, hay cercanías, hay metro, hay... Y se puede, es decir, hoy en día en Madrid, una distancia media de, 30 minutos, 40 minutos medio para moverte, eso es algo bien. Dime una ciudad que estés pensando ahora mismo, que estás diciendo, vale, que pueda encajar en Madrid con este tipo ¿De la periferia? Sí, o Torrent, ya has dicho Torrent. En Torrent
hay un problema con los ACD, con los Airbnb. A ver, no creo. Claro, ¿y dónde está la demanda? En Torrent. ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, ¿qué sentido tiene legislar contra los Airbnb? Si la demanda la estamos teniendo en Torrent, no la están teniendo en la Serea o en el Pla del Remei, en Valencia. Te va a llamar Brian Chesky, ¿eh? No, pero... Sí, evidentemente... Claro, el tema es que cortar las emisiones. Que no bajaría, Sí. que no bajaría mucho el El precio precio, de... claro, ¿no? Si quitaras todos los Airbnb del centro de Madrid o del centro de Valencia o tal, no bajaría De hecho, tanto, en Barcelona, que es donde un poquito más fuerte han intervenido, creo, no sé si lo tienes por Bueno, ahí, yo tengo también. viene el impacto que ha tenido realmente el eliminar esas viviendas turísticas por supuestamente larga duración y en qué ha beneficiado eso, ¿no? En el precio de la vivienda. Y creo que era... Lo tengo aquí. Es que además en Cataluña pasa una cosa Además muy es súper curiosa. difícil controlar eso. Es que sí, pues, Claro, o sea, es que es una medida que, claro, o sea, queda muy bien decirla, ¿no? Y digo, oye, pues sí, pues no, oye, pues todo para la vivienda y tal. Queda muy bien, pero la realidad es que El objetivo... uno no es libre, es decir, cada uno puede hacer su vivienda personalmente lo que quiera. Y dos, que el impacto que tiene realmente es ínfimo. Es que el objetivo de todos es el mismo. El tema es el camino para llegar a ellos. Pero todos queremos, ¿quién no quiere que la vivienda sea más barata, más accesible, que esté en mejores condiciones? Que No, no hay nadie que no quiera que eso. todo sea gratis y me encantaría, sería ideal. Además, pero... si te vas a... Vale, digamos, expropiemos, ¿no? Cojamos todas esas viviendas que hay de Airbnb y repartámoslas, las sorteamos y le tocan a 15.000 personas, ¿no? Por ejemplo, las que habían en Madrid, ¿vale? Porque esas 15.000 personas van a tener mucha más suerte que el resto. ¿No es algo injusto? Van a tener mucha más suerte que el otro 500.000 que quiere vivir donde quieran Claro. ellos. Esas 15.000 personas van a tener un montón de suerte y los otros no, pues es algo muy injusto también. Quiero Total. decir, es difícil. Es que el problema pues es el volvemos, oferta, tal. Quiero Yo decir, creo es que otra cosa. como cortar la libertad genéricamente, creo que lleva al error. Y lo de las En actividades genérico. de 30 minutos y demás, obviamente lo hacen viendo las tendencias. O sea, ellos ven que la vivienda se va a concentrar en grandes poblaciones, periferias, entonces empiezan a trabajar en el transporte público, que está muy bien. No sé, por ejemplo, Rubén, ¿tú cuánto tardas en llegar aquí? 15 minutos. Es que tardas menos que yo. Yo vivo en el centro de Valencia, Desde entre mi comillas. casa andando hasta mi estación de tren Sí. tendré 7-8 minutos y prácticamente el doble para venir a Valencia. O sea, 15 minutos. Sí, sí. ¿Sabes? 25 O sea, minutos. 25 aquí. minutos más o menos, más lo que espere al tren, que puedo esperar 5 minutos o algo así. Pues yo vivo a 19 minutos de aquí caminando, porque vivo en un barrio céntrico de Valencia y tardo lo mismo que Sí, tú. sí. Y tú vives aquí a más kilómetros de Valencia Sí, que yo. a 12, 10-12. Imagínate. Y, o sea, realmente para venir aquí a trabajar nos cuesta lo mismo a ti y a mí, prácticamente lo mismo. Sin embargo, Además sí. que yo vivo de alquiler, entonces, oye, pues podría pagar un alquiler aquí. Si tuviera que comprar una casa donde yo vivo, pues es posible que no pudiera y me tendría que ir a una Y exactamente, población tendría que irte pues a... periférica. Que Rubén puede porque le va muy bien como advisor, pero yo me tendría que ir a las periferias. No, pero quiero decir que la distancia, no, porque cuando ves los debates, sobre todo la Sexta explica, ¿no? Que hablan, no, es que quiero vivir por donde trabajo, porque yo estoy cerca del trabajo. Claro, eso Digo, a ver. es, claro. O sea, ¿quieres estar cerca del trabajo? ¿Eso conlleva vivir donde trabajas? No tiene por qué. No tiene por qué. Porque yo estoy a 20 minutos y tú estás a 20 minutos y vives mucho más lejos que yo del trabajo. Claro. Pero como yo estoy a 20 minutos caminando, a mí no me merece la pena el transporte público y vengo andando, y en cambio a ti te merece la pena el transporte público. Pero en tiempo, prácticamente lo mismo. Y no creo que achaquen que el transporte público sea excesivamente caro a día de hoy, que hay bonos No, y te cuesta No, poquísimo. no es gratis ahora. Ahora mismo Valencia es es gratis. gratis. Pues imagínate. Ahí muy gratis. Imagínate. Y si no, tampoco, que igual serían, creo que hasta antes de que fuese gratis, el bono me parece que eran 40 euros o algo así. Es cuestión de hacer todo el números mes. y de valorarlo, ¿no? Siempre hay gente que le gusta mucho vivir en el centro, pues de una manera romántica, de una manera tal, pero bueno, al final esto es, si yo en Madrid, por ejemplo, pues está transporte público, sí, pero al final, en mi caso, pues me he comprado una moto. Claro. Y con la moto sí que me planto en los sitios mucho más rápido. Lo que me he gastado en una moto versus lo que me hubiese tenido que comprar una vivienda en tal, pues Vale la pena. Todos los años te la puedes Claro, cambiar. entonces, claro, pues esto, pues no sé, que es algo muy lógico, ¿no? Y razonable. Todos los años moto nueva marca. No jodas, sale. que me duele un poco la Yo moto. creo que podrías hacerlo perfectamente. Todavía Todo lo que te ahorrarías. ahorras.
Total. Al final eso, no sé, por ejemplo, en un coche o cosas así lo tenemos más asimilado. Quiero decir, a mí me gusta un Porsche, o me gusta un Ferrari, o me gusta un Mercedes todoterreno, me vale 100.000 euros o lo que sea, y sé que no me lo voy a comprar. No me lo puedo permitir, o si me lo permitiera tendría que renunciar a un montón de cosas, ¿no? de mi vida, digamos. No me vale la pena, ¿no? Eso para mí. Sí, Pues entonces es lo mismo que vivir a lo mejor en el centro de Valencia y pagar 1.500 euros de alquiler. ¿Podría vivir? Pues si dedico todo mi sueldo, o uno de los dos, o bueno, 2.000 euros, pero... Si es tu sueño, ¿no? De gente del pueblo. Claro, gente de, exacto. Es que es mi sueño, Pues ya es una está, cosa... claro, de, son hombre, preferencias, pues, al final son preferencias. ¿Estás dispuesto a sacrificar ese capital en cuanto a perder flujos de caja? Pues hazlo. Claro. Pero, efectivamente. Son decisiones diarias que tienes que ver Que con merece todo, la pena. claro, de coste de oportunidad y preferencias. Rafa, ¿nos compramos un Porsche o no? Yo escucho eso y me suena... ¿Te suena? Me suena de depreciación. Bueno, eso que te compres uno clásico, que tengo un amigo que siempre está con eso. Intentando convencerme. Es como de- compras un Rolex. Es una inversión ya, eso ya no es compresión pasivo, es una inversión. Pero, bueno, ya que has abierto ese tema... La gente hay mucha gente que se autoconvence de esto diciendo, no, Se lo vende, a sentirse bien, ¿no? Y no, Con el comprar un Rolex o con el Rolex, Porsche. no, porque si el día de mañana lo puedo vender, Mira, no te lo has comprado y es un gasto. Hasta que no lo vendas es un gasto total. O sea, quiero decir, A ver, que... A ver, lo bueno, un reloj por lo menos lo guardas en casa y no tiene costes, pero es que un Porsche necesitas el seguro anual. Luego, como tengas reparaciones, que se te pincha una rueda, se te rompe una biela, lo que sea, págalo. Necesitas un alquiler o comprar una plaza de garaje, que si lo estás pagando es un flujo de caja negativo, y si es tuyo es un dinero que deja de entrar. Entonces, ya tiene que apreciarse mucho el coche para que te sea rentable. Si es que se aprecia, porque normalmente el 95% de los coches se deprecian. No, pero mira, me gusta ese ejemplo porque a mí me gusta mucho el mundo de los coches y estoy también al tanto. ¿Juan los Porsche o no Porsche? Esto es lo más importante. Y me gusta el mundo de los coches y es exactamente lo que hacemos nosotros, pero estamos teniendo la conversación ahora de cuñados que tendría alguien que no sabe del sector inmobiliario. ¿Por qué? Total. Porque el que sabe del sector de coches sabe qué coches se aprecian y qué coches son interesantes y cuáles no, ¿sabes? Que es lo mismo que pasa en el mercado inmobiliario si no sabes. Claro. O sea, Y cuáles son comprar para líquidos alquilar y no no es rentable en líquidos. toda España. Hay que saber hacerlo, hay que conocer la regulación. Hay una parte... Estoy de acuerdo. Pero los coches de más de 25 años clásicos, determinados coches, se aprecian a nivel exagerado, ¿eh? Y las rentabilidades son mucho más altas que las viviendas. A nivel porcentual, ¿eh? Mucho más altas. Pero es mucho más complicado hacerlo y es verdad que hay un mantenimiento que también hay en las viviendas. Pero los Porsche clásicos 911 del Mira, 78 y demás se venden a 100 y pico mil euros. Fíjate esto qué curioso, que yo... Si lo hubieses mantenido, sería la hostia. Pero es un mercado que, igual que de la vivienda, que si no sabes, la puedes cagar muchísimo. Ya. Mucho. Muchísimo. Tenía un inversor, ¿no? que yo fui su advisor, y fíjate que esta persona hacía flips con coches. Coches antiguos, los traía creo que de Alemania, BMW no sé qué, no sé cuántos, lo renovaba, pues un flip y lo vendía y le sacaba una rentabilidad de locos. Sí, con motos. Fíjate qué también. curioso, ¿eh? Mi hermano... Hace Mi hermano es mecánico y en Inglaterra flips. puedes hacer una especie de arbitraje parecido con el volante a la izquierda y demás, pero se compran muy baratos porque tienen muy poco mercado. Claro. El coche de Inglaterra solo ¿Y funciona. lo vende aquí en España? Sí. Pues por el volante por otro lado. Sí. ¿Pero quién coño se lo compra? Ahí ya. Bueno, Ah, porque te europeos. cuesta No me un digas. coche que te cuesta 30.000 euros lo compras en 10.000. Ostras, pero... ¿Y él lo cambia? ¿Él cambia Pero el volante y de sitio yo- o se lo vende también? Lo a- vende sin lo lo vende- Cambiar el volante, o sea, esto No, no, no se récord, puede. pero sí que se puede valer 7.000-8.000 euros más o menos. Porque tienes que cambiar el picadero, cambiar volante, la transmisión. O sea, se puede cambiar. Sí, se puede. Pero en general no va a ir fino nunca, ¿sabes? Porque no está hecho para ser así. Entonces es muy complicado que vaya fino. Claro, Y al final, Qué curioso. la ventaja que tiene es que es muy económico comparado con el mismo coche en España. Si ya le pones la inversión de cambiar el volante, ya se te queda se te queda. tan cerca que dices, me voy a meter en un jaleo para ahorrarme un 10%, un 20%, pues igual ya no te metes, ¿no? Claro. Yo tengo un muy buen amigo que se llama Daniel Tejo, creo que casi todos lo conocéis, que su vida es absolutamente el motor, los coches, y le ha dado una vuelta, influido por... O sea, he generado influencia en él. Lleva muchos años haciendo esto. Él compra coches, los restaura y los vende. Coches bastante especiales. Entonces ahora lo que ha hecho ha sido comprar coches y destinarlos al alquiler. Alquiler de eventos, de bodas. Entonces hace un poco el mundo inmobiliario en coches. Y ahora que sale unas rentabilidades muy interesantes. ¿eh? Sí. O sea que- Sí. Pero me gusta seguir porque tienes que saber, ¿no? Tienes que meterte, saber dedicarle Aparte- horas, porque aquí es mucho más fácil que funcione. En los coches es mucho más difícil que funcione. Claro, claro. Tienes que O sea, ser en los muchísimo- coches hay muy pocos que dan una rentabilidad. Aquí en la vivienda, pues oye, entre un 3 y un 10% dependerá lo bueno que seas, lo que te impliques, el esfuerzo que le dediques. En los coches no, en los coches si te equivocas
baja y baja y baja y asumes una pérdida increíble. El que Y compró- ni la alquilas, ni, Sí, sí, ni nada, lo vendes, ni nada. El que compró en 2018 2019, pues aunque haya comprado bastante Ha mal, sostenido, ¿no? le ha ido bien. Y Por aparte ejemplo, es que el inmuebles. mercado de segunda mano de coches es brutal. Se ha revalorizado todo. No sé si como la vivienda, habría que verlo. Son mercados Pero- parecidos pero con mucha escasez pero de, brutal, ¿eh? de O sea, creación. Igual que hay escasez en la creación de vivienda, que es la construcción, también con el tema de microchips y demás, ha habido escasez en la creación de coches. Y es que son mercados que han sufrido un problema parecido. que no Y a sé, segunda mano ha crecido muchísimo el valor, igual que pasa en la vivienda. No sabría decir el porcentaje, pero un coche nuevo de hace 10 años actualmente vale lo mismo de segunda mano. O sea, ese coche nuevo de 10 años no ha perdido valor. Lo sé porque me gusta mucho y lo analizo. Veo, por aparte en este caso concreto, mi cuñada tenía un Polo de hace 10 años, lo vendió hace nada por el mismo precio que lo compró. No tenía 10, tenía menos, perdón. No sé, tenía 6 o 7. Pero voy a decir que Que lo ha utilizado, le ha hecho kilómetros. No es que lo ha vendido, lo ha parado y tal, no, lo ha comprado, lo ha utilizado y, sí. y luego ha Pues es vendido. una barbaridad, ¿eh? Lo que ha... es que ahora mismo el mercado de segunda mano es así, ¿eh? Después, Métete después del en- COVID ha Sí. pasado la inflación, es que le han vivido todo, o sea, cualquier activo real y un coche, aunque tenga los gastos, no sea una inversión quizá tan buena como una vivienda, es un activo real, también se ha revalorizado. Hicimos la comparativa en el Sí, lo los sacamos. podcasts y sacamos Sí, lo sacamos. increíble, o sea, hace mucho eco Ah, lo en la hicimos, vivienda. ¿no? Sí, claro. sí, sacamos. De hecho, sale como segunda preocupación más grande ahora mismo la vivienda, pero porque se le da mucho y porque tiene sentido. Hombre, es más Y importante. pues, se da mucho eco pues en la tele, en la radio y en los Es normal, al final, periódicos. es normal porque es algo muy necesario. Necesario. Y es necesario, exactamente. Pero Es como la salud pública o la educación, ¿no? Al final, la educación, salud y vivienda pues pueden ser las tres cosas más importantes para una persona, ¿no? O para... pero claro, ha sido inflación de activos, no de Sí, solamente sí. la Claro, vivienda. claro, es total. Yo por terminar mi tema, y ya os dejo hablar de coches. Tenemos un ejemplo de qué ha pasado con la regulación de los alquileres de corta estancia en España ya. Ya lo tenemos, ya sabemos qué pasa, ya no tenemos que pensar ni hacer cálculos. Es real, ya lo tenemos. En 2020 sabéis que prohibieron en gran parte de Barcelona los alquileres turísticos y nosotros los regularon. Hace Ya 4 hace tanto, años ya. Hace casi 5 años. Madre mía. Hace casi 5 años. Increíble. ¿Qué ha pasado? En agosto de 2020 además fue. Buena fecha. Perfecto. ¿Qué ha pasado en estos 4 o 5 años? Ostras, pues ya lo hemos hecho. Entiendo que será Sí, fantástico. Ya hay tiempo- data, ya hay data. Claro, ya tenemos, es un campo de amapolas, ¿no? Ahora alquilar en Barcelona. Pues no ha sido, no es el caso. No regalan los pisos. Han bajado un 56% la oferta de Airbnb, para que la gente lo entienda, en Barcelona. ¿Qué pasa con los alquileres? ¿Ha bajado un 56%? No. Ha subido un 24% el precio. Bien. Entonces, Del 20 aquí. Del 20 ahora. De hecho, estos datos tienen unos meses, o sea que ahora estaremos cerca del 30% de subidas. No es el sitio más caro de alquiler en España, Barcelona. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Pues que no impacta absolutamente en nada. No ha ayudado en nada. La gente de Barcelona no está más contenta por esto, no vive mejor, no tiene alquileres más asequibles. Incluso diría que es peor, porque habrá barrios en los que ahora hay menos turismo, Alguno que menos habrá gasto cerrado. local, se van a más hoteles grandes resorts que lo tienen todo incluido. Exacto. Y Es verdad, porque cuando vas al hotel comes más allí, sí, ¿no? sí. Es verdad. Y además estás evitando que haya gente como nosotros, que son pequeños inversores o medianos, que puedan ser parte. Sí, que puedan del pastel, mejorar un poco mejorar su su calidad de vida. vida, evidentemente. Antes cuando No poder estabas, combatir con las comentando también lo de la playa y un poco pues el ejemplo, ¿no? del alquiler turístico de esa persona que se compra su segunda residencia y lo pone un poco en alquiler y demás, es que si no hace eso una persona española, un sueldo normal, seguramente nunca se va a poder permitir una segunda vivienda. Y todas las segundas viviendas de España quedarán en manos de gente que no, pues que es de fuera, o en fondos, o empresas, o lo que sea, ¿no? Quiero decir que es que si ponen trabas a eso, pues la gente lo va a tener muy mal para tener algo, ¿no? Para tener algo de este estilo. Es que va a ser imposible. De hecho, concretamente donde tú tienes vivienda en Denia, ya has sonado que van a limitar los... En el centro ya lo Claro, hagan. pero bueno, No dan que licencias. No, en el centro no. puedo llegar a entenderlo, pero joder, es que Denia vive del turismo. O sea, el PIB de Denia respecto al turismo debe ser un 50%. Eso O sea, más. ¿vas a negarle la mayor a que la gente de Denia pueda vivir de eso?
y crear viviendas para que los turistas vayan y estén tranquilos y contentos y vayan con sus familias. O sea, esa gente no va a poder competir con un Marriott o con cualquier tipo de hotel, pero sí puede poner su pisito en alquiler y poder vivir de Además, eso. es el encanto de esas zonas, ¿no? Esas zonas, el encanto que tienen es que no tienen esos grandes hoteles, grandes, Claro, ¿sabes? O sea, claro, es un claro. poco como Entonces, algo más pues de apartamentito, más familiar, más... Claro, y luego además que hable también el turista, ¿no? Dejarnos a nosotros elegir como turistas, nosotros mismos, que queremos un hotel o quieres un piso donde puedas ir con tu familia, porque al final un hotel te limita mucho si vas con familia, por ejemplo, o con un grupo de amigos. Entonces, no sé, da que reflexionar. La gente. Hay muchas implicaciones positivas del turismo que parece que ahora se están olvidando, pero hay mucha gente que viene, se enamora de una ciudad y luego se compra una vivienda y viene a vivir aquí, se jubila aquí, se gasta su jubilación aquí. Toda la economía que mueve el turismo, es que lo hemos visto, es que es brutal. Pero es que no solo momentáneamente, ¿no? Que dice, no, viene y gasta, no, es que hay gente que viene, se enamora o luego decide venir cada 2 veranos, habla a sus amigos de lo increíble que ha sido Denia y vienen sus amigos. Es que el efecto llamada que tiene cuando alguien viene a una zona y le disfruta es enorme para la economía a largo plazo, ¿no? Pasa que ahora todas las derivadas que hay. la gente ahora se está quedando solo en que no sube el precio de la vivienda y no sube el precio del alquiler. No, sí, que Es un retira poco- del mercado. Solo te quedas con lo malo. Alquileres de larga duración, retira caro. O sea, pues sí, hay viviendas que efectivamente si están dedicadas a esto no la puedes dedicar a larga duración. Pero el porcentaje es mínimo. Es Es decir, irrisorio. lo que hay que ver es efectivamente basándose en data y para que aumente esa oferta, pues la opción no es quitar esto. O sea, evidentemente si lo quitas también. Pero puede repercutir económicamente mucho más negativamente que el otro caso, ¿no? Porque pueda ser crear más vivienda, ¿no? Sí, además, por lo que comentaba Rafa, el principal driver era demografía, que no puedes afectar con ella a no ser que cierres fronteras. Es decir, que haces que la gente no se mueva, que no entre nadie, que no, el de Castilla-La Mancha no puede irse a Madrid a vivir. O sea, es complicado de afectar. Luego estaba el tema de la construcción, que ahí sí que puedes afectar, ¿no? De alguna forma, pues reduciendo impuestos a esos gremios. Y es que es la única manera que veo recalificando que es suelo. a construir a saco. Es decir, si hay tanta demanda ahí, aparte que estos dos son datos datos que se pueden ver. O sea, hace falta 30.000 viviendas. Muy bien, pues ven, vamos a hacer 30.000 viviendas. Es que, ¿Cómo estas? Ojalá ¿Cómo? fueran Joder. 30.000. Eso está, Es que el gobierno lo sabe, está ¿eh? medido. Está, Las es decir, familias de hecho, que se... que no es que te es respondo. una cosa los hogares que se espontánea y crean tal. y los Te que- respondo, Marc. Según los datos, al crecimiento actual de creación de vivienda y de oferta y demanda, hasta el año 2035 no se machearía la oferta con la demanda. Al crecimiento actual, teniendo en cuenta que bajará el flujo de inmigración en Pues, unos años un poquito. La Se única va- manera que es. O sea, es lo Pero que estiman que se macheará en algún momento. estiman que sí, que en el 2035 debería de. Pero fíjate, lo que se machea es la cantidad de construcción versus inmigración en ese año. Claro, Fíjate, o sea, sí, no se machea. Pero todo el desfase Correcto. que llevas Pero desde todo- el claro, 2009, eso está O sea, se macheará que ese año dejará de haber déficit, pero yo al déficit que estoy viendo aquí la gráfica, Sí, sí, sí. de 15 No, no, años, claro, claro. Más o menos creo que estaba en torno a 250.000 los hogares que se crean al Sí, año. lo vimos, y, lo comentaste sí, tú, 80, había 89, 100.000 viviendas. había un 80% de demanda de alquiler y había un 16% de oferta. Una cosa así. Sí, sí, no, es muy loco, es muy heavy. Nada, a construir a saco. Sí, sí. Hay que fomentar, hay que incentivar, hay que. De hecho, esto lo han calculado teniendo en cuenta que se va a Y construir recuperar más. vivienda, ¿eh? También es importante Que se entiende. recuperar vivienda. que Pero hay eso también lo escenarios, hemos comentado. hay un escenario pesimista que no lo quiero ni leer porque que igual nunca llega. O sea, yo creo que en unos pocos años veremos ya la parte de flexibilización de los usos. Portugal ya están empezando, ¿no? Sí, hoy lo he leído. O sea, ¿qué te refieres? noticia Hacer los del cambios suelo. de uso que sea. Segregaciones, cambios de uso, cambio de comercial a residencial, mucho más fácil. Yo es que la O sea, única un poco opción- lo que básicamente es adaptar la demanda de vivienda, o sea, la demanda de Sí, sí, X sí, sí. a la oferta. Sí, como hacerlo a... ¿Qué Es decir, necesitas? ¿qué Te lo hago. problema, qué necesito? Claro, Lo hago, ¿qué efectivamente. necesito? Lo hago. Muy Esto lo- fácil, Lo es decir, oye, comentábamos en la comida, que aquí en Valencia estaban poniendo muy. Sí. Era muy. Bueno, en Valencia sí, muy súper exigente exigentes. en tema urbanístico, la obra nueva, un 30% de iluminación, tal. Y yo, pues, macho, o sea, parece que digo, no nos estamos dando cuenta Del problema que el problema que hay, que ahora lo estás complicando más. Oye, por favor, o sea, si hay un local, te lo convierto a vivienda, que está bien y tal, y hay demanda, ¿por qué no lo dejas utilizar? ujú. No. O la Habrá que parte, regularlo, que no hagas un cuchitril en un garaje, vale, lo entiendo, pero oye, hay ciertos estándares que si no tienen un 30% de iluminación y tienen, no lo sé, o sea, quiere decir que vamos a bajar un poquito el perfil porque vamos a dar más solución, quizá. y además el mercado se autorregula, como antes comentabais, no sé quién de los dos,
hablamos mucho de la posibilidad de segregar viviendas grandes en viviendas más pequeñas, ¿no? Y hacerlo legalmente con su referencia. Como no dejan hacerlo, lo que están haciendo los inversores es están comprando igual un piso grande, haciendo 4 viviendas, Sí. lo consideran una 4 habitación cada una y lo alquilan. Y ya Eso está. eso Entonces, está- podrían ser 4 referencias para facilitar la Bien vida a esa hecho, persona, bien hecho, digamos. que se vendiera y que... Pero no, y como no lo dejan, acaba pasando igual. Si es que, Claro. o sea, la cabra tiraba al monte, acaba pasando igual. Y está la gente comprando y cada vez lo vemos más. Y en Madrid está pasando mucho y acabar llegando a otras zonas de España. Sí, sí. Él compra pisos de 200 metros, hacer 4 estudios o 5 estudios de 40-50 metros, 700 euros cada uno y le sacas por un piso 4.000 euros de alquiler. Se está potenciando muchísimo. Y los inquilinos contentísimos. Hombre. Porque tiene una demanda, tiene con tu baño privado, con tu Jolín, cocina, con tu tal. Al final es lo que quieres. Es un precio, estás en una buena Eso es lo que zona. quieres. Es lo que dicen, me gustaría tener un piso de 100 metros. Ya, y a mí también me gustaría tener un Porsche. Pero, Pero tendrá que pero no esperar. lo tengo. De hecho, Lo que has comentado de Portugal me parece muy, muy sí, interesante. Lo del suelo yo también lo he leído. O sea, el enfoque Hay que leerlo es- bien porque yo he leído solo Sí. el titular, pero... O sea, el enfoque va sobre el suelo y es dejar construir el suelo rústico, Sí, básicamente. exacto. Es que piensa que la legislación de suelos en España tiene como poco 25 años y en algunos casos tiene 50 o 60 años en algunos municipios. El momento en el que está viviendo la sociedad española no tiene nada que ver con el de ahora. Entonces, hay que ver que hay muchos suelos que están periféricos a menos de 15 minutos en transporte público del centro de la ciudad, donde pues lamentablemente no podemos tener unas cañas o unos pinos, aunque me encantaría tenerlos, pero necesitamos vivienda ahí. Claro. Entonces, yo creo que Portugal va por ahí. Al ser un país un poquito más pequeño, creo que es más fácil, tiene más cintura y puede legislar un poquito. Fiscalmente siempre ha sido muchísimo más flexible que Siempre, nosotros. siempre, ¿no? Ahora, Bueno, en los últimamente. últimos años sí, sí, ha últimamente, habido los mucho últimos movimiento, años. ¿no? De genios españoles, tanto a Sí. Andorra como a Sí, sí, Portugal. Sí, genial. Bueno, genios. Sí, 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 sí. Bueno, gente que, Dices por el que hermano genera, de Pedro que Sánchez, ¿no? factura. Por el hermano de Pedro Sánchez lo dice. No, no. Claro, no, que esto. Sí, son cosas que yo creo que llegarán y confío que lleguen porque hacen falta. Y si no va a pasar igual, quiera o no quiera. Es que habrá un momento que será insoportable la situación. O sea, de hecho ya casi estamos en esos niveles, ¿no? Pero habrá un punto que o hay cambios radicales en reconversión de edificios, en liberalización de suelo. La situación es que en realidad la situación es para una pareja, por ejemplo, una pareja joven que esté cobrando 1.200 euros cada uno o 1.300, que es un poco lo normal cuando tus primeros trabajos. O sea, es que no te puedes ir a vivir solo en una ciudad. O sea, Claro no te que puedes ir a vivir la pareja solo porque es que vas a Que sobrevivir. no va a poder ni tomarse ni una cerveza. Claro, vas a sobrevivir. Efectivamente. Vas a sobrevivir. Y claro, y ves que tu abuelo está cobrando 2.800 euros Ya. de pensionista, tal. Y dices, ostras, es complicado, ¿eh? Es una bomba. O Complicado. sea, es una No. cosa. Se va a regular. O sea, que decir, al final esto... Yo creo que la tendencia natural tendrá que ser esta porque creo que es lógico. Es decir, que nosotros aquí no somos ninguno premios Sí, sí. Nobel de nada Sí, sí. y es un poco que impere la lógica. Yo soy más... Me da miedo porque creo que se va a instaurar un poco que ese sea el estándar. Porque es algo que vemos en Europa y vemos en Estados Unidos más. De que al final cobras 2.500, pagas 1.000 de alquiler. Es un 30 y pico % de tu salario. Es una putada, pero... Yo creo que también va a ser así, pero si no desregularizamos o flexibilizamos el cambio de usos y tal, no va a ser un 30%, va a ser un Ya. 60%. Entonces yo creo que eso efectivamente no va a cambiar, pero que por lo menos no vayamos a peor. Pero es que hay un problema, eso es como cuando comparas, ¿no? Por ejemplo, lo de Suiza, ¿no? Que se hace Sí. mucho tal. No, es que en Suiza es todo más caro. Digo, vale, te lo compro, todo es más caro. Pero si tú estás cobrando 4 veces más y pago el doble por las cosas, el ahorro absoluto es mucho más. Claro, el doble. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Si yo ahorro solo 500 euros, o, ¿vale? En España, por ejemplo, 500 euros, que ya les gustaría a muchos jóvenes poder ahorrar eso en pareja al mes. ¿Cuántos años necesito para tener un 30% de una vivienda, que es lo que me hace falta? De todos modos, Mucho en Suiza, tiempo, ¿eh? o sea, los jóvenes no suelen comprar vivienda, no es tan sencillo. Pero en Suiza el 8% del parque de vivienda es público y en España solo un 1%. O sea, hay 7 puntos básicos de diferencia entre un país y otro. Entonces ahí es más fácil acceder a un alquiler. De hecho, no hay tanta diferencia de precio en alquiler entre Suiza y España, aunque lo hay, pero hay mucho más entre la renta per cápita. Claro. Entonces, no es habitual que la gente, los jóvenes de Suiza, se compren vivienda. Sí, ese Pero no es el pueden problema. alquilar. Claro, ese no es el problema, exacto. Y además que sea también una decisión tuya. Quiero decir, si yo Sí. quiero comprar o si quiero alquilar, Haces pero el no esfuerzo sea por de evitar. necesidad, ¿no? Un poco también de... O sea, porque es inalcanzable, ¿no? Eso es lo que frustra mucho. Quiero decir, Sí. si tú sabes que en 10 o en 15 años ahorrando, ¿no? ¿Para qué te vas a forzar en ahorrar? Es que No, ya claro. es bastante perverso eso. Quiero decir, Ya.
no estás incentivado, ¿sabes? Es como que se alimentan a tener malas costumbres, ¿no? O sea, o a tener malos hábitos. No estás motivado, ¿sabes? Para ello. Sí, Esto es al final- un poco perverso para mí. Joder. Ok, chicos, pues, ¿qué os parece si acabamos? Quería comentar hoy, como he dicho antes, los números de la empresa. Vale. Un poco para que veamos, lo hemos dejado para el final, para que veamos el impacto que hemos tenido este año. No sé si los tenéis claros. Pues no. Mañana los tendréis claros, prometido, pero hoy los No, tenéis mañana no, claros. pasado. No. Yo puedo tener una idea, pero, Más o menos, pero sí, claro, no. la idea. Este año hemos realizado, junto con nuestros clientes, 203 inversiones, ¿vale? 203, Sí. ¿vale? Que sale una media elevada. Hemos duplicado las del año pasado, o sea que contentos. Han sido 172 familias, es decir, tenemos ya varios inversores, unos cuantos que han repetido, y el año que viene todavía serán más, porque al final esto es interés compuesto, ¿no? Los que invirtieron en 2023, pues repiten en 2024, los de 2024 que han sido 200, si seguimos a la proporción del 30%, pues por lo menos 60 inversores. ¿30% han repetido? 30% sobre el año pasado, ¿no? Sí. Es como, oye, los que compraron en el 2023, 30 han repetido sobre 130%. Si se repitiera pues sobre 204 este año, pues 60 repetirán y yo confío que serán más. ¿Cuántos millones creéis que suponen eso este año? Capital, ¿cuántos valen los activos en los que han invertido nuestros clientes? Pues de media 200.000, vamos a poner. Mm. Ticket total, 200.000. 40 millones. Sí. Yo iba a decir 40 millones. 30 millones, nuestro ticket está por debajo, está Sí, en torno, vale. al final lo hemos bajado en torno a, ha sido 30 y pico millones, para ser exactos, 31 con algo así, han sido 160 y pico mil euros, más o menos, la última vez que lo miré, porque es verdad que tenemos tanto, pues oye, Valencia, Málaga, que son más de 200 y pico, pero luego, pues oye, un Granada, un Valladolid, alguna Sí, parte además de con Castellón, los living y eso. Edificios completos que han sido los correcto, tickets. correcto, han bajado tickets a 100, 100 y pico y han sido mucho volumen. Pensad Claro. que, Y los nuevos modelos, que los dos proyectos efectivamente. grandes que hemos hecho han sido tickets de 100.000 euros, entonces han bajado bastante. Y a mí me gusta mucho verlo en ingresos o riqueza generada anual. ¿Vale? Cada año estamos generando ahora mismo 2,7 millones de euros a nuestros clientes de rentas adicionales, que me gusta mucho verlo porque es, oye, estamos dándole a sus bolsillos, ayudándoles porque ellos son los que han puesto el capital, pero ayudándoles a generar esos 2,7 millones de euros anuales en rentas, teniendo en cuenta que el valor del activo es suyo y que muchos, su activo ya vale bastante más de cuando lo compraron. O sea que muy buenos números. El año que viene los objetivos es duplicarlos. Así que bueno, no sé si vamos con energías y con ganas, pero será un 2025 interesante. Qué bien. Qué bueno, verlo en global, los ¿no? puntos hacia atrás. Qué bonito. ¿Os lo imaginabais? Pues sí, de alguna manera creo que sí, pero es verdad que nunca, al final, en el día a día, en el combate diario, no lo tienes. No lo llevas a cuenta, ¿no? no No lo lo vas llevas. viendo así. Ahora, diciendo esos números, estaba yo como pensando, Sí, tantas. qué sé, el Puerto de Santa María, Castellón, o sea, un montón de operaciones que tengo en mente y bueno, que siguen, ¿no? Ahora mismo estamos aquí, pues están reformando, están buscando inquilinos, o sea, me gusta pensar. 32 millones de euros es un dineral. O sea, Es un dineral, sí. la responsabilidad que tenemos y la cantidad de gente que confía en nosotros y que estamos súper agradecidos. ¿Esto en impuestos cuánto es? No he puesto la parte de cuánto los taxes. Podría mirarlo, sería doloroso. Yo prefiero no saberlo. 32 al 10, aunque algo menos. Pues... Pero a eso súmale el ITP de cada vivienda, tal. No. Es increíble. Vamos O sea, Hacienda casi que ha facturado Es la mejor empresa del mundo. la mitad que nosotros o el 60% que nosotros sin haber hecho Fácil. nada, ¿eh? Claro, es que en el real estate no se mueve mucho dinero y mucho en taxes, claro. Voy a hacer una pregunta un poco ácida. ¿Cuánto cobra de media un funcionario en España al año? De media, un sueldo medio. ¿Al año? ¿Estaban 27.000, 30.000? 30.000, yo creo, ¿no? ¿100.000? ¿100.000? Sí. Digamos que sí. ¿De cuántos funcionarios hemos pagado? 106 funcionarios hemos alimentado. No está mal. No está nada mal, ¿eh? Estamos repercutiendo bastante bien en la sociedad española. Ahí falta toda la parte de las IVAs, de las reformas, las bueno, comisiones. claro, sí. Y Bueno, eso serán solo en ITP. ITP, pero bueno. Claro, Los sí, AJDs, en IVA los un IVA. rato también, ¿eh? Claro, sin contar luego lo que pagamos de Eso impuestos solo de sociales. ITP. Sí, igual 150. No está mal. Está bien. Bueno, Tenemos 50 empleados y soportamos a 150, 150, ¿eh? personas. Es increíble, ¿eh? O sea, Empleamos a 200 personas, chicos, el dato enhorabuena. es demoledor, ¿eh? Si lo piensas así, es increíble. Es duro, sí, es duro. Bueno, chicos, y ya por acabar, sección de preguntas. Bueno, está ahí.
Para que los que seáis nuevos o los que sea la primera tertulia que veis, ya las últimas tertulias estamos haciendo una sección de preguntas donde las preguntas que nos dejéis en los comentarios las leeremos y traeremos algunas que veamos que tiene sentido comentar en público porque son preguntas que tenga más gente. Y hemos llegado a esa sección, es la última sección de la tertulia. Así que os voy a ir haciendo las preguntas y vais respondiendo conforme queráis. Primera pregunta es, cuando se vende una vivienda, estaba fiscal, o sea que Advisor vosotros lo controláis bien, seguro que os la han hecho alguna vez esta pregunta. Cuando se vende una vivienda, si has ido amortizando la vivienda al 3% anual, que es lo que te permite, comentan que tienes que pagar mucho a nivel impositivo cuando vendes, ¿no? Y un poco cuáles eran las razones y que era una cosa que se hablaba poco de ello, ¿no? Si queréis contar un poco cuál es el razonamiento que hay detrás y obviamente qué ventajas pagas mucho cuando vendes, pero qué ventajas has tenido durante el resto del tiempo, ¿no? Para que te toque pagar mucho cuando vendes. La gente muchas veces se enfoca siempre en Claro. lo negativo, en el problema, y no han visto la rentabilidad real que han sacado, pese a que hay que pagar impuestos. Evidentemente, o sea, la empresa hemos facturado 35 millones, ¿no? ¿Hemos pagado impuestos? Muchísimos. Pero eso no significa que hayamos perdido. Es decir, al final, muchas veces mi abuelo decía, ojalá tuviese que pagar todos los años muchos impuestos, porque eso significará que yo he ganado dinero. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ¿respondes tú o respondo yo? Lo que quieras. Bueno, pues el 3% efectivamente. Anualmente, España te permite deducirte varios elementos en la inversión inmobiliaria, ¿no? Entre ellos, que es lo que habla esta persona, es el 3% del valor de construcción, ¿de acuerdo? Que básicamente, si no tiene el recibo del IBI, ¿vale? Que eso se ve ahí, el recibo del IBI tiene el valor de referencia cadastral, el valor de suelo y el valor de construcción. El valor de suelo no te lo puedes deducir porque España considera que es lo que te ha dejado para que tú construyas, pero el valor de construcción sí. Entonces, la proporción entre el valor de construcción y el valor de referencia, es decir, imagínate, valor de referencia 100.000, valor de construcción 30.000, eso es un 33%. Pues el 33% de tu precio de compra, si son 300.000, el 33% de 300.000, que son 100.000, el 3% de esos 100.000 te lo puedes deducir anualmente. ¿Qué pasa? Claro que tú en el momento que lo vendas, dentro de 10 años, si la vivienda valga 500.000, claro, la cabeza diría, pues si he gastado 300.000 y ahora lo vendo por 500.000, mi ganancia patrimonial son 200.000. Pues no, error. Porque voy a ir al extremo, a 33 años, ¿no? Que te permiten deducirte 3% anual durante 33 años hasta que te deduzcas el 100%. Imagínate que te hayas deducido el 100%. Cuando vayas a vender, España te va a decir, muy bien, tú te has deducido el 3% tal. Ahora, tu ganancia no es con respecto a 300.000, que tú ya te has deducido los 100.000, ya te los has deducido. Ahora vas a pagarme en total, pero aún así te sale a cuenta. Es decir, que sí, si se pagan más impuestos, por supuesto, ahora esa plusvalía es mayor. O sea, realmente habría que tener en cuenta si tu renta es mayor que lo que vas a pagar de plusvalía, ¿no? Porque tú ese 3% te lo ahorras en la renta. Claro, de hecho, por eso hay mucha gente que es que el mercado inmobiliario tiene por eso la fiscalidad es como tan compleja, ¿no? Y tan personal. O sea, si estás en un tramo muy alto y no tienes bonificación de la renta, que pagas un 50% sobre el siguiente euro, entonces igual sí que te merece la pena, porque es raro que la plusvalía llegue a Es ser... un poco como los planes de pensiones, ¿no? Poco... Sí, que te lo deduces y luego... Es que habría que verlo, o sea, muy, muy en detalle. Y también hay que ver que zonas que hayan revalorizado mucho. De hecho, hay gente, bueno, que en el mercado, que no sé si esto lo vamos a sacar o no, pero se vende mucho en B. Hay gente, porque el impacto es tan grande... ¿Qué es en B, Marc? Que no me suena. En Badajoz, ¿no? Ah, en Badajoz. En Barcelona. Entonces, claro, porque si una vivienda, imagínate, yo qué sé, en Ruzafa, que hace no mucho costaba 50-70.000 euros, ahora vale 300.000, si a eso le sumas que encima se ha quitado el 3% durante 15 años, es brutal lo que va a tener que pagar. Pues que por eso no cabe sentido que no tengan actualización, ¿no? Pero bueno, respondiéndole a esta persona, efectivamente, el 3% que te vas deduciendo, luego, cuando pagues, la diferencia te cuenta como ya pagado, por lo tanto, tu ganancia es mayor, por lo tanto, esa parte la tienes que pagar. A ver, yo por Acorde a porcentajes, ¿vale? Del 19 Bueno, al tenéis mucha 27%. gente que la aplique. Yo no conozco mucha gente. Te diría que no conozco a nadie. Yo. ¿Tú te lo deduces cada año? La amortización. Sí, que el dinero es súper importante. mi dinero en el bolsillo lo quiero ahora. En el Claro. futuro cuando vende menos, pero interés A compuesto. ver, por eso en realidad siempre se dice, ¿no? O sea, que lo mejor de comprar una vivienda es para siempre, ¿no? Quiero decir,
cuando la quieres alquilar, ¿eh? Otra cosa es que quieres hacer un flip o cualquier otra cosa, pero es que está demasiado grabado para estar haciendo, ¿sabes? Constantemente. ¿Verdad? Que bueno, por rotación de capital, te puede interesar en algún momento o en ciertos momentos ir variando tu cartera, ¿no? O a lo mejor pasar a activos de mayor calidad, lo que sea, ¿no? Claro. Un poco rotación, ¿no? Para buscar un poco, cuando empiezas, pues activos más malos, ¿no? Normalmente todo el mundo, más baratos, luego ir yendo tal. Pero es que está muy grabado, entonces es muy... Si empiezas a hacer números y lo aterrizas todo... Siempre puedes agrupar los inmuebles en una empresa y vender la empresa. Exacto. Esa es la mejor, O sea, no pero esa es otra cosa. Esa es otra historia. Eso es otro de los casos que hace 2 semanas comentábamos, que creo que lo han comentado. ¿Lo vas a decir ahora, el tema de la sociedad o no? No, bueno, pues ese igual no estaba ahí, pero porque como fue algo por Instagram. Exacto, aprovecho para decirlo. Comentábamos el otro día, que tú no estabas malo, por cierto, malote, el tema de crear sociedad o no, ¿no? Que mucha gente decía, oye, tal cual. Entonces hay muchos factores que intervienen en la operación. Importante, o sea, un tema clave es la fiscalidad. Es decir, generalmente un tramo que esté en un 45%, que aquí es donde se levantó la gente y dice, no, el 45%, estamos hablando de tramo marginal, ¿no? A la hora de hacer un análisis fiscal, yo tengo que tener en cuenta el ingreso que me viene a partir de mi último tramo, es decir, de mi último euro, porque esto va a subir. Ese tramo es a partir de ese momento, el alquiler que me entre, el 45% me lo van a quitar. Previamente me he deducido el 3%, el ITP, la notaría, la adecuación, la reforma, ¿no? Un montón de cosas que en alguna otra tertulia creo que hemos comentado y si hace falta comentaremos. Pero otro de los factores de crear sociedad o no era esa protección jurídica, en el momento de dejar herencia, la facilidad que tiene. Hay muchos factores. Y que no pagas impuesto de patrimonio. O sea, no imputa en el patrimonio. De todos modos, por reducirlo, en el 99% de los casos, yo diría que no hicieran sociedad. Claro. Irían como persona física. Lo importante es también de elegir bien la modalidad de inversión. Cuando vas a un living o alquiler tradicional, oye, pues ya tienes un 50% de bonificación fiscal. Claro. Pues en esos casos, en lugar de crear... Si la idea es crear un patrimonio muy potente, una cartera de inversión 30, 20, 10... pues igual sí te puede merecer la pena. No siempre. Y no siempre. Claro, entonces hay que analizar. Es que eso ya sí que es un traje de medida. Hay que analizar cuánto pagas de impuesto de patrimonio, cuánto vas en renta. Para mí ahí súper importante, Rafa, es de dónde proviene el dinero. Porque quiero decir, si tú ya eres empresario, entonces el dinero ya está ahí. Correcto. Entonces ahí sí que te viene muy bien, aunque sea 1 o 2 viviendas o 3 tal, ya te viene bien. Si tú quieres crecer, al final claro, la fiscalidad pero de una sociedad, porque así no tributas ese dinero otra vez, ¿no? Exacto. Entonces, el reinvertir la ganancia dentro de la empresa, pues te va a permitir crecer más rápido. Por eso decía, ¿cuál es el objetivo? Oye, quiero que pues en ese caso sí una sociedad. Claro. Si no, la mayoría de inversores que tenemos que quieren mejorar su vida, ser algo más libres, 1, 2 viviendas, 3, bueno, lo que sea. O 10. Pues oye, pues cógete, si tienes un tramo fiscal muy alto, pues cógete un living y ya está. Si tributas un 45, el 50% no lo vas a tributar. Te va a bajar mucho la renta. Sí, cuando vas a crear patrimonio de cero, comprando y alquilando, con una sociedad es muy complicado, ¿eh? Por el tema de los bienes de hipoteca y tal, efectivamente. Te ralentiza mucho. O sea, sí, positivamente puede merecer la pena un poco, pero te ralentiza tanto la parte de hipotecarse, los roces y tal, te los destroza. Total. O sea, para la gente normal, digamos, o más retail. No, gente que empieza a crear patrimonio, no gente que ya tiene patrimonio y tiene que alocarlo. ¿Sabes? Y que tengas nómina, quiero decir, porque otra cosa es si tú ya tienes una empresa y claro, si tiene movimiento, si tiene tal, pues ahí está. Pero bueno, aún así la financiación siempre va a ser mejor para persona física que para persona perjudicada, siempre. Sí. O sea, tiene sentido cuando vendes, te llegan X millones y dices, vale, ahora tengo esto líquido, puedo invertirlo, ¿desde dónde lo invierto? Oye, pues ahí mejor crear una sociedad para invertirlo. Pero si no, es que la octava maravilla del mundo te la joden. Efectivamente. Exacto. Si queréis un día, traemos aquí a la persona que nos ayuda en tributación, que es Joaquín, desde Price. Okay. Si algún día si os parece lo invitamos. Sí, me parece bien. Y si nos deja, efectivamente lo traeremos y que nos dé un poco más de luz, que él es el que nos apoya, bueno, él y su equipo, ¿no? de Price, en todas las operaciones que hacemos. Entonces él... Ya has mencionado a dos amigos tuyos, ¿eh? Yo no sé si te habrán dejado, no te han dejado. Es cierto. Siguiente pregunta. ¿Cómo tributa el housing? ¿No? Housing es nuestro modelo de compra para hacer un alquiler. Cuando hace una compra, hay una plusvalía implicada, hay unas rentas.
un modelo un poco más complejo, ¿no? Tiene las ventajas de un inquilino muy seguro, una salida más o menos garantizada con una plusvalía, ¿no? Oye, para la gente que quiere más garantía es un modelo que tiene mucho sentido. ¿Cómo tributan, ¿no? Y cómo funciona esa parte tanto del alquiler como luego de la plusvalía? Sí, el alquiler tributa como un alquiler tradicional, o sea, estás exento el 50% y demás, y aquí lo único que cambiaría en esta opción es la opción de compra, ¿no? Que normalmente en nuestra modalidad es un 5% extra, que es como, digamos, la revalorización. Bueno, depende del año en el que compre. Bueno, correcto. Depende, si lo llevan a final de vencimiento, exacto, ¿no? depende del año. Bueno, si lo llevan a final de vencimiento... Ahí me he colado, exacto. Al final, si vamos a final de vencimiento, que se supone que es como el contrato, si se respeta el contrato, se va al final de vencimiento, ese 5% que cobras, digamos, en notaría, cuando efectúas la venta, ese sí que lo tiene, ese sí que iría por ganancia patrimonial, ¿no? Que iría pues entre el 19 y el 16. ¿Para qué lo van? 17, Al 30, ¿no? 30, Han aplicado 30, un tramo nuevo, pero para 300.000. para más de 300.000, pero bueno, en principio no. No sé, alguno puede estar en ganancias más de 300.000, pero generalmente no. Entonces, sí. Eso te afecta mucho por el que venda una empresa algún día, por ejemplo. Porque ahí si vendes una empresa, Claro. a partir de 300.000 euros, con una empresa que vendas a un valor decente enseguida pasa por encima. Claro. No, y aparte que se te suman, es decir, tú ese año te vendes los fondos de inversión que tengas, tengo una ganancia de 100.000, más luego la empresa 200.000, más luego vendo 3 pisos, que es decir, se va sumando todo eso a la ganancia patrimonial. Entonces, bueno, al final esto es... Sí, ingeniería fiscal, ¿eh? Planificación fiscal, ¿no? No lo vendas todo este año, Exacto, véndelo el otro. Es compleja, claro. Por eso siempre se dice que la gente que más dinero gana, menos impuestos paga porque sabe muy bien cómo hilarlo. Al final los impuestos, la gente más, en ramos medios es... El otro día escuché a Emerito Quintana, que es el de Numantia, el del fondo, ¿no? Y explicaba lo de la pignoración y qué es lo que hace la gente, ¿no? Cuando tiene mucho dinero y lo tiene metido, o sea, quiero decir, al final tú ese dinero te lo cobras como deuda, te pides un crédito pignorado y tú ese dinero te va trabajando a X porcentaje, siempre más, evidentemente que el que pagues pero como tienes tanto capital, tanto patrimonio, te vas a financiar muy barato. Para alocarlo en fondos, quieres decir, ¿no? Ellos lo tienen alocado en patrimonio, ¿vale? En fondos de inversión y demás, ¿no? En activos financieros. Claro. Tú todo eso vas pidiendo créditos pignorados con todo este patrimonio que tú tienes. Tú te pignoras, o sea, tu préstamo va a ir al 2-3% y tú vas a estar ganando 5, 6, 7, 8 tal, ¿no? Anuales. Entonces, o sea, es que depende de la cantidad que tengas en los fondos. Estamos hablando de mucho... O sea, la gente que tiene... Si tienes 10.000 euritos, no, pero... ¿sabes? No, pero aunque tengas 100.000, creo que la pignoración estaba al 3 y pico, 4%. Es increíble. Yo me acuerdo que es un producto muy bueno. la primera vez que lees, o que en general la gente lee sobre las ventajas del endeudamiento es con Robert Kiyosaki, y cuando rascas, alucinas, porque claro, cuando te endeudas a ese porcentaje, que te puede parecer mucho poco, cuando lo entiendes bien y ves que cada vez que tú un euro lo tributas deberías no volver a gastarlo en tu vida porque ya está limpio, entre comillas, no me lo he apuntado para bajarlo un poco más al detalle para que se entienda, ¿no? Pero tú un euro que ya has tributado, ese euro no deberías gastarlo nunca. Porque cuando gastas vas a pagar impuestos, cuando puedes utilizarlo como colateral para pedir deuda al 4%. Claro. Imagina un euro que tienes limpio, pides colateral al 3%. Cuando gastas en comprar cualquier cosa, estás pagando IVA sobre ello, ¿sabes? Y cuando esa cosa que has comprado la vendes, pagas impuestos sobre ello. Es decir, estás muy grabado. Entonces la gente lo que hace es... De hecho, las grandes tecnológicas también lo hacen, no hay que ser patrimonios. Tienen millones de euros en caja y se siguen endeudando. Porque ese dinero que ya han limpiado, que ya han pagado impuestos, no quieren gastarlo. Eso es un activo. Es un activo que puedes usar como colateral para endeudarte. Obviamente a Apple le dan al 1% deuda. Claro. Cuando va a gastar dinero. Y además ese dinero que tiene pignorado le está dando un 3, un 3,5 o un 4. Imagínate, está el doble. No tiene sentido para ellos, ¿no? Pero bueno, hay que llegar ahí. Pero bueno, se puede pignorar desde 50 a 100.000 euros. No hace falta tener 100.000 euros. Cualquier 10.000 euros, sí. Prefiero que para que tenga efecto, digas, oye, esto más una hipoteca, pignoro 50.000 euros, me dan el 80% de valor, me dan 40 y más una hipoteca, pum, me compro. O sea, es que mientras tu dinero en fondos sigue creciendo, esta tarde justo voy a un podcast de unos inversores y siempre me preguntan, digo, es que nosotros no somos un tipo de empresa, un tipo de personas que digamos, no, todo inmobiliario, para nada. O sea, nosotros apostamos por diversificación, por usar estrategias que te combinen la pignoración con la inversión inmobiliaria, porque a veces que la gente tiende a ser muy extremista cuando le gusta un tipo de inversión, decir, no, es que deberías tener el 90% en esto.
ostras. No tiene sentido, ¿no? Con todas las cosas que tienes hoy en día, quiero decir. Tienes muchas cosas y para momentos del ciclo y para muchas cosas. Okay. Y última pregunta, nos dicen, me gustaría que desgranarais el alquiler tradicional con nosotros, nuestra modalidad living, relación entre inversiva, el inversor y el inquilino, cómo funciona, quizá a diferencia del rooming, por ejemplo, que es más conocido, y qué pasa si nos alquila en tiempo o en precio previsto. Bueno, o sea, el living o alquiler tradicional, todo el mundo creo que lo podemos llegar a conocer. ¿Cómo va a funcionar a través de inmersiva? Nosotros vamos a firmar 2 contratos. Vamos a firmar un contrato con el propietario, ¿vale? Nosotros vamos a ser los gestores. Vamos a hacer un contrato de gestión, a diferencia del rooming, que es un contrato de explotación, ¿vale? Vamos a gestionar ese inquilino. Evidentemente vamos a buscar el inquilino y vamos a acometer cualquier tipo de incidencia o problema que pueda surgir en el inmueble de tal forma que sea 100% pasivo para el inversor. Entonces, ese contrato de gestión lo firmamos con el propietario. Y en paralelo, el propietario va a firmar, se lo vamos a hacer nosotros, un contrato con el inquilino de tal forma que este inquilino pueda tener la deducción fiscal del 50%. De tal forma que él como propietario tenga esa relación contractual con el inquilino. Nosotros en el contrato, corrígeme Rubén si me equivoco, que hace tiempo que no lo veo, tenemos desde finalizar la reforma 3 meses, son 3 meses para encontrar el inquilino, ¿no? Para encontrar el inquilino. Eso es. Pero normalmente todas las zonas donde estamos trabajando living, o sea, en 3 meses vamos a... Eso viene análisis. Te digo que en una semana, ¿no? Ya va a ser buscar el mejor inquilino que va a ser beneficioso para ellos como para nosotros, ¿no? Que es un poco qué es lo que nos une. Ahora mismo, afortunadamente en el caso del inversor, lo que más te va a costar va a ser el filtrado, ¿no? Seguramente, no el encontrar el inquilino, ¿no? Y eso, y todo eso nos encargamos nosotros. Entonces, un poco, no sé si le he tocontado, espero que sí. Se os toca todos los puntos. Una cosa importante es que nuestros fees de gestión también es un gasto que se puede meter en la renta. Exacto. Por hilarlo con la tributación de antes. Y también que si no está alquilado, pues evidentemente... Ese fee no lo cobramos. Es decir, que nosotros somos los príncipes. A la gente le preocupa mucho y dice, oye, a que más le interesa que se alquile es a mí, porque si nosotros no alquilamos no tenemos ningún tipo de beneficio, ¿no? Nosotros la gestión, para nosotros es un flujo de caja importante para la empresa. Ok, chicos, pues nada, oye, hasta aquí estamos, primera del año, hemos estado muy cómodos, ya nos acostumbramos a esto. Este año nos esperan 26 tertulias más, aparte de algún evento presencial que haremos, que iremos contando. Así que nada, espero que haya estado a gusto, espero que os haya gustado. Los que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en 2 semanas.